Vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Del 1, 1 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8. Una vez que lo hayan encontrado, vamos a hacer esta lectura todos juntos, respetando punto y coma. La palabra de nuestro Dios dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los que, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Pueden tomar su lugar. Le vamos a estar a nuestro hermano Arminio, que trae la palabra de Dios en esta tarde. Dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así que lo que dice el apóstol Pablo, cuando dice que él fue constituido apóstol y que dice que no miente, que ha sido constituido como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, a la verdad no hay más que añadirle, ni hay que quitarle. La verdad no deja de ser verdad porque alguien use la verdad para engañar, para mentir. Porque alguien use la verdad para algún interés mezquino. La verdad no cambia, la verdad es la verdad. Pero es interesante que veamos que el apóstol Pablo dice que debemos hacer, le dice a Timoteo, y eso Timoteo tendría que enseñarlo a la iglesia, que se deben hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias a Dios por todos los hombres, pero especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, por todos los que en la vida de un país gobiernan al país, dirigen de alguna manera la vida o protegen o cuidan
se preocupan por la vida de sus connacionales. Mientras los hombres siguen realizando sus funciones como gobernantes, los que están en eminencia, dice decir, los que están en puestos elevados, todos los que cooperan en el gobierno con la máxima autoridad, que es el presidente, en este caso, como en México, de nuestra nación, de nuestro país, debemos orar por ellos. Debemos pedir por ellos. El apóstol Pablo nos dice que debemos orar por ellos si son buenos, si son honestos, si son honrados. No está poniendo requisitos en la vida de estos hombres que están en eminencia para rogar por ellos. Generalmente se sabe que la vida de los hombres, los que gobiernan un país, generalmente, pues su vida es una vida, no una vida de cristiano, no una vida de temor a Dios. ¿Quién sabe cuántos problemas, cuántos delitos, cuántas cosas cometen? Pero ahí están puestos y Dios los puso. Quizá habrán cometido delitos graves, crímenes, pero están ahí puestos ahora. Y Pablo dice que todos los que han sido puestos, todas las autoridades han sido puestas por Dios. Nosotros debemos orar por cada uno de ellos. Yo me pregunto, ¿por qué no orar por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Independientemente del color de su insignia partidista, independientemente de que si es rojo, es blanco o es negro, o es azul, ¿no? Pero hay que orar por él. ¿Por qué no orar por los gobernantes de cada país centroamericano y sudamericano? Por ejemplo, no sé si es cierto, dicen que Bolsonaro, que es creyente, que no es católico, es creyente evangélico, por ahí parece que he leído eso. ¿Por qué no orar por él? Independientemente de la vida que haya tenido, creyente o no creyente, antes de llegar a la presidencia de la República. ¿Por qué no orar, digamos, por el gobernante de Venezuela? ¿Cómo se llama? Nicolás Maduro. ¿Por qué no orar por él? En el tiempo de Pablo, Nerón, que gobernaba el mundo de aquel tiempo, pues no era una perita en dulce, ¿no? Pero él pide orar por todos los que están en eminencia, por todos los, como dice aquí, reyes, por los que están en eminencia. ¿Por qué no orar por Maduro? ¿Por qué no orar por el gobernante de Alemania, de España? ¿Por qué no orar por el gobernante de China, de Japón? ¿Por qué no orar por el de Rusia, Putin? Bien o mal, buenos o malos, de alguna manera cada uno de ellos desempeña una función para realizar la voluntad de aquel que lo ha puesto ahí. Pablo dice que han sido puestos por Dios. Y en el libro de Daniel dice que Dios quita y pone, ¿qué cosa? Reyes. ¿Por qué no orar por ellos? Porque de alguna manera ellos van a desempeñar una función
que ha sido decidida por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios y por la autoridad de Dios. Que hayan sido en sus vidas, o qué es lo que hacen, se habla de que en las grandes esferas, en la esfera de los políticos, de los gobernantes, hay mucho crimen, hay mucho delito. Pero al pueblo verdaderamente cristiano, la palabra de Dios nos enseña que debemos pedir por ellos, rogar por ellos, para que mientras ellos desempeñan sus funciones, nosotros, dice aquí en el tiempo de Pablo, dice, podamos vivir quieta y reposadamente, 1. Y 2, porque esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y 3, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Mientras ellos desempeñan su responsabilidad de gobierno, el pueblo cristiano debe desempeñar su trabajo evangelístico para alcanzar más hombres y mujeres y llevarlos a los pies de Jesucristo. Y esta es la verdad que no necesita añadidura, porque este mensaje dicho por el apóstol Pablo hace 2000 años funciona, permanece todavía, es actual en nuestros días, en nuestros tiempos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Por más que los católicos le pongan ahí un montón de mediadores, no existe otro mediador. El único mediador es Jesucristo hombre. Y esa es la verdad que Dios encargó a Pablo predicar y enseñar a los gentiles. Esa es la verdad, esa es la fe que Dios le encargó predicar a Pablo. Pero mientras realizamos esas funciones, esas actividades, ese ministerio, nosotros debemos orar por estas personas, por estos hombres. Por eso siempre cuando he hablado en la iglesia sobre cómo los cristianos debemos tratar a los que están en eminencia en la nación, no es para ser acusados, para ser juzgados de manera pública, porque la palabra de Dios dice que no debemos juzgar o calificar negativamente al príncipe de nuestro pueblo, de nuestra nación. Pero lo que sí nos pide la palabra es orar por cada uno de ellos. A mí me llama mucho la atención y por eso creo que debemos orar por todos los gobernantes del mundo, pero de manera muy especial por el presidente de los Estados Unidos. Cuando él estuvo en su campaña, no le daban posibilidades de ganar la presidencia de la República. Pero cuando él dijo que llevaría la embajada de Estados Unidos a la ciudad capital verdadera de los judíos, que es la ciudad de Jerusalén, entonces yo dije, este hombre va a ganar. Aunque un católico que escribió un libro y que pide incluso que en estos días se vote por Trump para que
vuelve a ganar la presidencia en la reelección, él dijo que en aquel tiempo el único apoyo que tenía Trump era de los evangelistas. Si es que se podía llamar apoyo, dijo, pero no creía que él fuera a ganar. Sin embargo, yo siempre pensé que él iba a ganar porque hay influencia al menos cristiana, evangélica en los Estados Unidos y hay muchos creyentes. Por eso fue un placer para mí, una alegría, el hecho de ver que haya triunfado Trump. Aún más, el vicepresidente de la República de Estados Unidos es presentado como casi un pastor. Es un creyente firme y es un creyente bautista. ¿Por qué no orar por Maduro? ¿Por qué no orar por Putin? ¿Por qué no orar por los gobernantes de todos los países del mundo? ¿Por qué no orar especialmente por Trump? Cuando él estaba luchando, empezaron a señalarlo como ahora de todas sus supuestas, no sé, porque a mí no me consta, maldades que él hacía de cómo era en su vida pasada, que un hombre de esa naturaleza no podía ser presidente. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y entonces yo me acordé de cómo la palabra de Dios nos enseña cómo Dios ha usado a los hombres que no creen en Él para realizar su voluntad, incluso para traer bendiciones a su propio pueblo. Tenemos el caso del rey Darío, cuando ya estaba gobernando, cuando ya había caído Nabucodonosor y después su nieto, Belsasar, cuando Daniel fue echado al pozo de los leones, él no quería que lo echaran, pero sin querer ya había firmado el edicto y fue echado al pozo donde estaban los leones por un complot que realizaron sus adversarios en la política y adversarios en la fe. Y entonces resulta que los leones no se comieron a Daniel y el rey Darío fue a verlo y le habló y le dijo si vivía, y Daniel respondió, no le habían hecho nada a los leones. Y entonces, después de haber sido sacado Daniel del pozo de los leones, dice el versículo 25 del capítulo 6 de Daniel, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, porque él gobernaba el mundo de aquel tiempo. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales, maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios, veamos aquí a un hombre que no era del pueblo de Dios, pero cómo ahora él está testificando del Dios de la Biblia, del Dios de Daniel. Pero vayamos a otro pasaje del mismo libro de Daniel. Ahora veamos aquí cuando Belsasar
cuando todavía continuaba el reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el emperador de Babilonia, Belsasar hace una confesión y dijo en el versículo 17 en adelante: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto delante del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Daniel está hablando de lo que le pasó al padre de Belsasar, a Nabucodonosor, que ahora el que gobernaba era Belsasar. Entonces también el rey alabó y glorificó al Dios de Daniel, pero con más claridad lo podemos ver ahora en el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Primeramente vemos el libro de Esdras, en donde dice el primer versículo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Y esto es lo que nos dice aquí el libro de Esdras, lo que dice y lo que hace Ciro, rey de Persia, que gobernaba entonces el imperio que había dejado Nabucodonosor. Quien haya entre vosotros, fíjense bien lo que dice, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro, rey de Persia. Vemos aquí cómo él hace una confesión, cómo él pide que vayan a Jerusalén, edifiquen el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, por su ejército, restauren la ciudad después. Lo vemos en el libro de Nehemías, con Artajerjes, el otro gobernante. Vemos cómo estos hombres que no eran del pueblo de Dios toman una parte positiva dentro de la voluntad de Dios y son de alguna manera bendición para el pueblo de Israel en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo que fue derribado por Nabucodonosor. Cuando yo veo a Trump ahora luchando contra los planes de lo que la misma Biblia
nos profetiza que vendrán los planes del nuevo orden mundial. Que quiere cambiar, como dice Daniel, las leyes que existen. ¿Quién se iba a imaginar que un hombre con tantas acusaciones, acusado de delitos, bueno, acusado, yo no digo que comprobado, ¿no? Porque no me consta, ni se ha visto hasta ahorita una prueba o algo en donde se haya comprobado los delitos de lo que a él se le acusa? Pero ¿qué no puede hacer un hombre con abundancia de dinero y sin el temor de Dios en su corazón? En una vida que no es una vida cristiana, ¿qué no podrá hacer? Todo lo que esté al alcance de su capacidad, de su poder económico. Sin embargo, Dios lo tomó y lo puso en la dirección de este país. Este país que había sido llevado por los gobernantes anteriores a cooperar económicamente, a apoyar aquello que está en la Biblia, el llamado matrimonio igualitario, aprobar las leyes para que se puedan casar dos hombres, se puedan casar dos mujeres. Ese país daba apoyo económico en el mundo para la práctica del aborto, de modo que la mujer que no tiene el temor de Dios, podía decir, bueno, pues ya tengo quien me pueda ayudar para abortar, pues qué me importa con quién me ande metiendo y qué importa que yo salga embarazada. Al fin y al cabo, hay quien me va a ayudar. Esto lo hicieron los gobernantes anteriores de Estados Unidos. Cuando llega Trump, empieza a cambiar esto y quita el apoyo. Y esto va contra la política del nuevo orden mundial. Va contra los intentos de los hombres y mujeres que no quieren oír ni saber nada de Dios y nada de la Biblia. Quitaron la palabra de Dios, quitaron el orar, incluso el leer la Biblia en las escuelas y en las universidades. Porque la Constitución de Estados Unidos fue hecha en base a la Biblia. La Constitución de la libertad de fe, la libertad de creer o de no creer, la libertad de decidir el pueblo a su gobernante, fue sacada, fue copiada de las leyes del gobierno de una iglesia bautista en los Estados Unidos, en la colonia de Rhode Island, organizada, formada por Juan Clark, que formó una, y la otra fue formada por Rogelio Williams. Fueron las dos primeras iglesias que se organizaron allá en Estados Unidos, en la colonia Rhode Island. Los Estados Unidos pues tienen una base bíblica, una base cristiana en sus principios, en sus leyes. Y por eso Dios bendijo a este país abundantemente. Sin embargo, poco a poco el diablo fue ganando terreno y han quitado muchas cosas que ahora ya no las tiene Estados Unidos. Se ha quitado la palabra de Dios, se ha quitado la Biblia, pero se han metido los libros de ocultismo, de brujería, de hechicería. Pero ahora que llega Trump, ha empezado a cambiar la Biblia. En donde llegaron a destruir por la muerte de este
americano de raza, de color, de origen africano, quemaron un templo, destruyeron un templo religioso, no sé de qué creencia. Trump llegó ahí con una Biblia y le tomaron una fotografía con la Biblia puesta así en la mano. Mientras una de las mujeres, no sé si es la presidenta de uno del Senado, de los senadores, no sé qué, en pleno acto ahí toma una Biblia y la rompe. A diferencia de Trump, toma una Biblia y se retrata con ella. Él está luchando contra el nuevo orden mundial. ¿Merece orar por él, el pueblo cristiano? Que hasta los mismos católicos están viendo la parte positiva del presidente Trump. De modo que un cardenal que es contraria a la política del orden mundial, le envió una carta al presidente Trump. ¿Por qué nosotros no podemos orar por Trump? Unos dicen que será sinceramente porque cree en la Biblia, si se había dicho que no creía en nada. Otros dicen que tal vez lo está haciendo por el interés de volver a ganar la reelección en la presidencia de la República. Cual sea la razón por la que lo hace, lo importante es que está poniendo como Ciro, rey de Persia, como Darío, la palabra de Dios en alto. A pesar de su incredulidad, si es que es incrédulo, a pesar de su carnalidad si no es cristiano, sin embargo, él está reconociendo que las leyes de Dios son las que tienen más valor y merecen permanecer y las está defendiendo. Bien dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, cuando dice en su capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Oremos por todos los hombres. Oremos por Alejandro para que tenga una verdadera comprensión de lo que es el Evangelio y la transformación del Evangelio en la vida de la persona, de todo ser humano. Oremos por Víctor para que Dios rompa las cadenas. Oremos por todos los vecinos. Oremos hasta por los que no nos ven bien, como dice la palabra de Dios. Oremos por el presidente Trump. Y vamos a hacer 3 oraciones en esta noche. Vamos a orar por la salud física de Alejandro. Vamos a orar por Víctor. Y vamos a orar por el presidente Trump.